Ánimo, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio que voy a presentar. Quiero darle a conocer la escritura que la vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7 y en el versículo 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al Señor. Quiero decir algo muy importante, y es que la Biblia es la regla de fe y de práctica a la cual nos debemos de sujetar, y en este pensamiento, en esta descripción, voy a hacer entonces el inicio de este estudio. Y quiero decirles que voy a hablar de este tema muy importante, que es la santidad. Le voy a titular Limpios por dentro y por fuera. Este es el título para esta enseñanza: limpios por dentro y por fuera. Muy bien, entonces vamos a entrar entonces a lo que nos concierne, y quiero decir que la santidad se puede definir como limpieza, ¿verdad? Acuérdense que dice el Apocalipsis que el que esté limpio, límpiese más. También se puede definir como apartado del pecado, ¿no? Apartado del pecado y de sus prácticas. En Gálatas 5, 19 al 21 tenemos los frutos de la carne, el fruto de la carne, pero ahí debemos de apartarnos de la práctica de pecado. Muy bien. Otra razón más para hablar de santidad es porque nos permite que nos acerquemos al señorío de Cristo. Sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Recuerde esto. Entonces, la santidad es como aquello que nos permite consagrarnos para servir en la obra de Dios. Muy bien. Es muy importante para nosotros ver estas definiciones. Santidad. La santidad es un título. Es un título descriptivo de Dios. Repito, la santidad es un título descriptivo de Dios porque Él es espíritu. Él es la fuente donde fluye santidad. También es un atributo que por su naturaleza es santo. Muy bien, así es. También es una demanda para nosotros, los creyentes. Y esto lo vemos en 1 Pedro 1:16. Recuerda que dice la escritura: ser santos porque yo soy santo. Muy bien. Y el apóstol Pablo también nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tenemos una cita más acá en Mateo 23:36. Dice: fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Esto está indicando también que Dios, al llamarnos a nosotros, nos limpia primeramente por dentro. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y precisamente es porque este llamado es porque Él quiere habitar en él. Y nos limpia, porque Él no puede estar en un templo sucio. Y cuando Él nos limpia interiormente, esto después se refleja en lo exterior, y sucesivamente pues debe de ser limpio. Ahorita más adelante vamos a estar indicando o demostrando algunas cosas que nos van a ayudar. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que la santidad es una descripción
o es un título descriptivo de Dios, porque Él es santo. Y Él es la fuente de la santidad, y Él entonces de ahí nos alcanza a nosotros a santificar. Aquí podemos hablar de lo que es santificar. Podemos responder a esta pregunta: ¿qué es santificar? Entonces podemos definir que es la acción de consagrar y apartar. En esto consiste santificar, en consagrar y también en apartar. Puede ser personas, pueden ser objetos, cosas, pueden ser inmuebles que el Señor aparte, o que también de la misma manera el Señor esté consagrando para el servicio de la obra. Ok, vamos a continuar. En este caso vamos a hablar de la separación, o de apartar, o de consagrar cuerpos humanos, es decir, discípulos, es decir, miembros en el cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Entonces Dios nos ha apartado, nos ha separado para precisamente servir en la obra. En el caso nuestro, entonces, somos apartados por Dios y para su servicio a través del bautismo. Note usted que primeramente hay que ser bautizados para que esto nos esté poniendo en esta condición de apartados, de consagrados. Y dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Esta declaración es precisamente porque nosotros, al aceptar a Cristo, nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, en su nombre, en este bautismo del nombre, y entonces hemos pasado a la condición de estar apartados, consagrados para el servicio del Señor. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta la perfección. Somos perfectibles, la Biblia lo demuestra, y falta que lleguemos a la estatura de Cristo. Y para lograrlo esto, nosotros quedamos bajo la supervisión pastoral y también bajo el servicio de los 5 ministerios que se indican en Efesios capítulo 4 y versículo 11. ¿Cuáles son? Hemos dicho anteriormente que es el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y maestro. Muy bien, aunque no es que concluyamos con esta definición de 5 ministerios, hay más, porque dice el apóstol Pablo más adelante que hay diversidad de ministerios. Entonces, pero vamos a quedarnos con estos 5 para que veamos que en armonía y trabajando en comunión, entonces haciendo equipo, vamos a poder lograr que el pueblo sea edificado para toda buena obra, así como el Señor lo ha destinado. Muy bien. Quiero decir también que somos apartados, pero resta entonces la perfección. No olvidemos esta razón, porque esto nos va a nosotros a animar a no separarnos, a no dejar de congregarnos, como dice la Escritura, que algunos tienen por costumbre. Entonces, aquí podemos ver que Dios está esperando, más bien, note usted bien, Dios está esperando que nosotros aceptemos el reto de aceptarlo, y luego de aceptarlo, que nosotros sirvamos constantemente. Pero para lograr esto necesitamos morir, porque el viejo hombre no puede hacer uso de las cosas del nuevo hombre. Precisamente debe de morir para que sea investido del nuevo conforme
está indicando Dios. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 15:31. ¿Cuántos recuerdan esta escritura? Note usted lo que dice aquí la palabra de Dios. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de Dios tengo de vosotros, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Muero a qué? A las pasiones desordenadas, quizás a los malos deseos, para mejorar el testimonio y para dar un mejor ejemplo de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de morir a todo lo que es inmoral, a todo lo que es lo concerniente al viejo hombre. Recuerde que la escritura nos dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en Lucas 9:23 añade cada día. También dice la palabra de Dios, Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Recordemos que aquí se trata de ser genuinos, no de tener apariencia de piedad. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si ya fuimos bautizados, Dios ha puesto a cada uno de nosotros en la condición de apartados, de estar consagrados precisamente para una limpieza, para que podamos recibir la morada del Espíritu Santo, para que el templo esté listo, preparado para que more el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y quiero leer la escritura que nos va entonces a respaldar. Note usted lo que dice aquí San Juan 14, en el versículo 15 al 18, dice de la siguiente manera, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Muy bien. Aquí Dios, Jesucristo, da un mensaje y usa 3 títulos descriptivos para señalar que como hijo está hablando con ellos físicamente, pero está diciendo que vendría a morar con vosotros, ¿verdad? Dice, morará con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Él estaba ahí dando este mensaje, pero estaba anticipando que él vendría para estar en. Estaba porque estaba ahí con ellos, pero vendría a morar en. Es decir, que vendría en espíritu, ¿verdad? Para habitar ese templo, para habitar y estar en el corazón del creyente. Entonces, esto indica que en un templo sucio no puede habitar la presencia de Dios. Es precisamente por eso es que Él debía de combatir el pecado, limpiarlo y venir a morar en nuestros corazones. Y como Padre también, ese es el otro título descriptivo que se está usando, y dice que como Padre no nos dejaría huérfanos. Vamos a avanzar y entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo no puede habitar en templos sucios. El mundo no le puede recibir, ¿verdad? No le puede recibir porque no le conoce, porque no le ama, porque no está preparado, porque no está limpio, porque no se ha santificado. Pero el Señor
dice que solo sabe que el mundo existe, ¿verdad? Nosotros sabemos también y podemos estar de acuerdo, que el mundo sabe que Dios existe, ¿verdad? Pero no le conoce. Saben de Él, pero no le conocen. Por eso precisamente que no le aman, porque no le han conocido a Él. Y no andan en luz para que no sean reprendidos por sus obras malas. Y no andan en luz, por eso no vienen a Él, para que no sean reprendidos en sus obras malas. Muy bien, entonces esto es lo que estamos hasta ahorita diciendo. Hemos definido que la santidad está en Dios y Él nos santifica, nos aparta para una obra, para un trabajo en el interior de la obra. Entonces nos va a capacitar y nos va a traer a su servicio. El texto base que hemos estado agarrando dice que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Aquí hay una pregunta: ¿cuáles son estas promesas? ¿Verdad? Vamos a aclarar y vamos a esclarecer el trabajo pues que tenemos. Y dice la Biblia que las promesas que nosotros tenemos es el perdón de nuestros pecados que está en Jesús. Y otra de las promesas es que vamos a recibir el Espíritu Santo, pero ya se dijo que debe de limpiarnos, debemos de morir al viejo hombre para que pueda resucitar pues el nuevo hombre. Vamos a dejarlo así, de esta manera. Y también otra de las promesas es que vamos a ser transformados después que el Señor suene con la final trompeta. Los que están en los sepulcros, que hemos dicho que son los muertos en Cristo, van a resucitar primero y luego posteriormente nosotros para ser transformados. Y esto es lo que estamos esperando, ser transformados. Y otra de las promesas que también tenemos es que va a haber un arrebatamiento, Dios va a recoger su pueblo. Otra de las promesas es que va a haber bodas, las bodas del Cordero. Otra de las promesas es que va a haber milenio. Otra de las promesas es que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes de todo esto está la promesa del nuevo nacimiento. Y aquí es donde yo quiero hablar un poco. El tema del nuevo nacimiento. Vamos a ver lo fundamental que es para todo ser, estar entonces en esta condición de un nuevo nacimiento. Dice 1 Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos lo ha dado ese amor? El Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. ¿A quién lo conocieron? Al Padre. Muy bien. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Dios nos ha engendrado. Y de esta manera, porque hemos creído y le hemos recibido, nos da la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Ok, aquí la Biblia le dije a Nicodemo lo siguiente. Quiero que revisemos aquí este tema del nuevo nacimiento. Capítulo 3 de San Juan. Dice: había uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ponga mucha atención a esta descripción: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note usted estas palabras: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Mucho cuidado a lo que se va a decir aquí, mucha atención. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, vea las condiciones, nacer de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el que siembra para la carne, pues ciega corrupción, pero el que siembra en el espíritu o para el espíritu, pues ciega la vida eterna. Y la vida eterna es lo que buscamos. Y lo que buscamos también es no ver solamente, sino entrar en el reino, ¿verdad? Es muy importante nacer del agua y del espíritu, así como se le está diciendo aquí a Nicodemo, y esto está interpretando que es el tema del nuevo nacimiento, donde debemos de estar todos nosotros, porque dice el Apocalipsis 21:7, que el que venciere va a heredar todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo. Una vez bautizados en el nombre de Jesucristo y recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, se cumple con este nuevo nacimiento para que nosotros estemos requisitando lo que se le exigió, pues lo que se le indicó a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. Después de estar en esta condición de bautizado y recibir el Espíritu Santo, de hablar en lenguas, ¿cuál sería entonces nuestra instrucción siguiente como creyentes? ¿De qué manera debemos de vivir? Bueno, sometidos a Dios sin duda, pero también debemos de seguir las instrucciones, los consejos de nuestros hermanos que escriben esta doctrina, ¿verdad? Y estamos hablando del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Ellos nos hablan de una santidad externa, no solo interna, también externa. Recuerda que se dice en los escritos del apóstol Pablo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles, ¿verdad? Sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está señalando que tanto interno como externo, todo, la santidad en el temor de Dios se debe de realizar. Muy bien, vamos a continuar. El apóstol Pablo y Pedro hablan de la santidad externa. Esto representa la forma de vestir, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar también referente a esta situación, a esta necesidad, pues, porque necesitamos vestir el cuerpo, adornar el cuerpo, que es el templo del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dicen nuestros hermanos que lo debemos hacer con decoro, con pudor, pero también con modestia, ¿verdad? Con modestia. Nunca señalan que usando las ropas largas sería la condición para que se requisitara lo que es la santidad, ya que los monjes, los curas, los sacerdotes, los cardenales, los papas nos ganarían y tendrían entonces adelantado, pues, ¿verdad?, el camino. Pero no es así. ¿Qué es lo que dicen los hermanos? Que los cristianos deben de usar ropas con decoro y también con pudor y con modestia. En 1 Pedro 3:5 al 6 dice que los cristianos de la iglesia primitiva no se vestían para ser santos. Se vestían precisamente porque ya eran santos. Y se vestían de la manera ya señalada. Comenzando por el matrimonio. Ve usted cómo se
se distinguía el pueblo cristiano. Las mujeres demostraron su sujeción al marido andando precisamente en estas condiciones, ¿verdad? Ordenadamente y también dando fe a su relación conyugal. Es decir, que cada matrimonio estaba debidamente casado. Eran conducidos, mucha atención, con respeto. Eran conducidos, usted los miraba, la gente los podía observar y se conducían con respeto, con prudencia, con pureza y también con decencia. Qué importante es entonces considerar estos detalles. Su principal cuidado era lo interno, sin descuidar lo externo, para agradar a Dios y también a su cónyuge, mostrando un espíritu apacible. Qué importante es tener un espíritu apacible y que es de grande estima delante de Dios y de los hombres, de respeto. Entonces, se abstenían de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Le voy a encargar que lea 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 al 6, y usted va a encontrar todos estos detalles. De la misma manera, les voy a pedir que lean en el escrito del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesa piedad. Proverbios 7:10 habla de la mujer ramera. No debe de tomar imitación a ella, precisamente ¿por qué? Porque aquí hay lo que contradice a alguien que ejerce piedad. No debe de ser una mujer que provoque, ¿verdad? Y que despierte a pasiones desordenadas. Tampoco debe de ser una mujer que ande demostrando su sensualidad, que provoque a un desorden moral, que sea sus movimientos los que atraigan para acercar a la indecencia, ¿verdad? Para arrastrar a la lujuria, para llevarlos a la lascivia, y que solo alojan al creyente al desorden y a la inmoralidad, y apartarlo de la santidad y también de Dios. Por eso es que es importante que vistamos tanto hombres como mujeres con honestidad, con decencia y con pureza. Muy bien, entonces aquí estamos hablando la necesidad de usar un vestuario honesto, ¿verdad? Hay ocasiones que nos involucramos en modas, que hay ocasiones también que nos involucramos con lo que tiene que ver con lo moderno, pero todo tiene que ser de acuerdo al estándar, pues, que se está dando, con decoro, con modestia, con honestidad, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado, cierto, pero también los vestuarios, sabemos que no debemos de usar ciertas tallas, ciertos modelos, a imitar no lo debemos de hacer también, y esto es lo que nosotros tomamos en cuenta los cristianos. Entonces, quiero hacer unas preguntas que tenemos que responder. Dice la observación que tengo aquí: el vestuario público
el vestuario publica lo que somos. El vestuario que usamos nosotros publica lo que somos. Y también este vestuario representa lo que nosotros imitamos. También publica lo que nosotros imitamos y también publica lo que representamos y lo que seguimos. Entonces, precisamente por esas razones es que nosotros debemos de cuidar, no usar ropas deshonestas. Una pregunta para el público. ¿Usted a quién representa hoy? Otra segunda pregunta. ¿Cuál es tu comportamiento y qué palabras estás usando ante la sociedad? ¿A quién representas? ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás siguiendo? Primera Timoteo 4:3 al 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Colosenses capítulo 3 y versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Recuerda que lo primero que hizo Dios es apartarnos, separarnos a través del bautismo, y debemos buscar las cosas que están arriba. Esto lo encontramos en Colosenses 3, del 1 al 14. Usted puede leer todo este pasaje y se va a encontrar que nosotros somos amonestados de muchas maneras para vivir la vida cristiana. Y dice: haced morir pues lo terrenal, versículo 5, me voy rápido. Vosotros debemos, como cristianos, hacer morir lo terrenal y hacer morir las fornicaciones, las impurezas y pasiones desordenadas, malos deseos, que es avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestras bocas. Y también continúa diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escitas, siendo siervo. Muy bien. Cristo dice: a nosotros nos ha vestido pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia y benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Hay mucha información aquí que les recomiendo que le escuchen. Y dice el Señor: porque todo lo que habéis sido bautizados, repito, es Gálatas capítulo 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, con estas palabras me despido, cierro este tema, y es necesario que busquemos la santidad y la paz para poder ver al Señor. Su siervo y amigo Sergio Valdés Nieblas, saludos para todos, y mi deseo es que seamos prosperados en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesucristo, hasta pronto.